etapa final o unidad 3 del tetramestre. Sí, profe, pues es una parte también de retroalimentación de la unidad, así que, bueno, yo sí apoyaría eso. Sí, igual de mi parte está bien, pero pues no sé qué digan los demás compañeros. Sí, me gustaría escucharlos. Más que nada, el objetivo primordial de implementarlo en el segundo o la unidad 2 era que no se vieran tan presionados en las actividades. Yo sí sé que de todas maneras se vieron presionados, pero la idea era que fuera lo menos posible. Hay cosas que pues, no se pueden evitar al 100%. Entonces, si se logró parte del objetivo o el objetivo, pues lo podemos seguir implementando. Si no, pues buscamos una estrategia que les pueda beneficiar. Pues de mi parte, sí, profe, más que comenten los demás compañeros. Si no pueden abrir su micrófono, pueden ponerlo en el chat. Bueno, si quieren en el transcurso de la clase. Ah, ok, bueno, eso dice que sí. Ok. Bueno, vamos a ver qué dicen otros de sus compañeros. Van 3 que dicen que sí. Ok, Giselle también dice que sí. Es menos pesado. Sí, porque se les junta. Pues, bueno, que ya nada más se preocupen un poquito más por la integradora y no por las dos. Ok. Muy bien. Bueno, ahí vamos. Creo que sí. Sí le vieron un beneficio. También Daniel dice que sí, también se le hizo bien. Pues más que nada es que quiero aprovechar parte del tiempo de la sesión para que no ustedes se lo dediquen a toda la actividad como tal. La integradora es un poquito más complicado, pero la grupal sí la podemos ir haciendo así tal cual como lo hicimos en la unidad 2. Se me está cerrando la garganta. Qué horror. Profe. La hoja, si para la hoja, dígame, no pasa nada. Pero si no pero ni siquiera me duele la garganta, qué cosas tan extrañas. Pero bueno, supongo que los cambios de temperatura traen como consecuencia esto, ¿verdad? Pero bueno, espero que no quedarme sin voz. Y ahí, disculpe si me salen algunos gallillos. Muy bien. No se preocupe, yo lo entiendo. Es que no tengo justificación porque no estoy enferma. Nada más está cerrando la voz por sí sola. Bueno, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Bueno, es la unidad 3, en la cual vamos a ver lo que es diseño orientado a objetos. Hemos visto programación orientada a objetos y ahora vamos con el diseño. ¿Quién de ustedes me puede decir qué representa para ustedes diseño? ¿Cómo podríamos definir diseño? Una estructura, profe. Como una estructura, compleméntalo. Sí, o sea, un diseño es, bueno, yo lo defino como una estructura a seguir, o sea que esto se va a hacer así, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así. Como si fuera un paso a paso, por así decirlo, de algún tipo de creación. Poniendo en ejemplo,
no sé, por ejemplo, una construcción, de que este va a ser el diseño de tal edificio y el paso a paso se va a hacer esto, 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 se va a hacer esto. Eso para mí sería un diseño. Ok. Si nosotros lo vemos un poquito antes de la estructura, ¿por qué se hizo de esa manera? ¿O por qué se realizó esa estructura así tal cual como tú la mencionas? Es referente a la generación de una idea ¿Ok? ¿Y esa idea por qué surgió? en base a una necesidad. Es correcto. Pues sí, en base a una necesidad. Ujú. Satisfacer necesidades normalmente nos lleva a todo. Si lo hemos aplicado en diferentes conceptos, todo nos lleva a eso, de que la necesidad nos lleva o nos guía a lo que tenemos que realizar para poder cubrir o satisfacer esa necesidad. En el caso del diseño, en general, si nos vamos a un diseño específico orientado a objetos, ¿cuál sería la necesidad que cubriríamos o por qué necesitaríamos un diseño orientado a objetos? Con lo que tenemos de programación orientada a objetos, ¿por qué sería importante un diseño orientado a objetos? Para tener la idea de cómo hacerlo, vaya, de cómo crearlo, ya que si no tenemos ese diseño, o sea, si tenemos una idea, pero no tenemos el diseño para poder hacerlo, pues hay fallas en el camino, o sea, por, por así decirlo. Creo yo que se puede hacer. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo digo que para llevar como el orden de las cosas. Por ejemplo, la lógica o por ejemplo las clases se diseñan de esa forma para que sigan un orden. Y lograr un objetivo. Exacto. Ok, perfecto, muy bien. Daniel nos comparte que para seguir algún proceso podría ser. Si se fijan, bueno, aunque son diferentes las palabras que utilizan estructura, utilizan proceso, utilizan metodologías, nos lleva a que sí tenemos que realizar eh, algo en conjunto para lograr satisfacer algo o para lograr un objetivo. ¿Sí? Eso es lo que en general, todos así en general están mencionando con diferentes palabras, pero en sí esa es la esencia. Muy bien. ¿Qué es el diseño orientado a objetos? Bueno, te estoy proyectando la definición que viene con respecto al diseño y nos dice que el diseño orientado a objetos, el cual, si el de programación lo ponemos como PU, pues aquí sería DO, forma parte de un desarrollo de software, es decir, que los desarrolladores y los programadores pueden planificar, ahí viene lo que ustedes mencionaban como estructura, como proceso, como pasos a seguir, el código pensando en objetos y responsabilidades en lugar de procedimientos. Esa es la diferencia con respecto a programación. Ahora, el objeto agrupa los datos para representar una entidad en los procedimientos, de modo que las responsabilidades del objeto deben ser definidos en la etapa inicial. El programa orientado a objetos tiene como característica principal la interacción entre dichos objetos. Vamos a recordar en qué consistía esto que nos está mencionando con respecto a programación orientados a objetos donde los objetos interactuaban. Díganme un ejemplo de los que vimos que me representa esta definición. Como el del coche, profe. Como el del coche. Ahí cuáles eran los objetos y cómo había la interacción entre ellos. Los objetos era... No, lo que viene siendo las llantas y todo eso eran los... Permítame tantito.
Lo que era el carro, profe, que se refería a lo del motor, volante, las puertas, todo lo que conllevaba lo que era el coche, y cómo conllevaba que el carro, obviamente en base a eso tenía su movimiento, su funcionamiento. No sé si... Pero se estás mezclando el objeto con todas, bueno, sus características, los atributos, bueno, lo que manejamos atributos y métodos. Entonces, aquí, ¿dónde está la interacción? Me imagino que con el conductor. ¿Con el que, perdón? Con el conductor. Con el conductor, o sea, el que realiza el movimiento del auto. Bueno, aunque eso no lo vimos como tal en el ejemplo, pero ¿qué ejemplo más sencillo? Viendo, si quieren otros ejemplos, no necesariamente el del auto. Puede ser característica o puede representar esta característica de Pooh, que nos está diciendo que son como característica principal la interacción entre objetos. Pues me acuerdo que vimos de un televisor y un control remoto. ¿Ok? Son dos Sí, objetos que interactúan entre los dos. así es correcto. También vimos otros tipos de ejemplos en los cuales allá cuando estuvimos con clases, ahí pues ya podamos visualizar porque todos eran diferentes objetos y que interactuaban entre ellos mismos. Por ejemplo, creo que en el examen venía una de las aves, ¿sí? Otro ejemplo de las bicicletas, bicicletas de diferentes, pero que estaban ligadas. Entonces, tenemos diferentes objetos que están interactuando. Ya en programación estuvimos viendo cómo seleccionar y cómo identificar cada uno, pero aquí lo único que interesa es que nosotros comprendamos a qué se refiere la interacción entre los objetos, ¿va? Objetos es una disciplina que se encarga de definir los objetos y las interacciones entre ellos con la finalidad de resolver un problema de negocio que ya fue identificado previamente en la etapa de análisis y desarrollo orientado a objetos. Bueno, todavía no hemos visto esa etapa, pero ahora imagínense, definimos, antes de ver las definiciones que traía, ustedes me lo mencionaron como estructura, como proceso, como pasos a seguir, y bueno, llegamos a la conclusión que todo era para lograr un objetivo, para cubrir necesidades. Aquí, bueno, ya se está estableciendo o reforzando esos conceptos que traíamos, donde ustedes van a decir mentalmente, sí tenía razón, lo dije correcto. Exactamente. Eso es lo que realizamos. Pero ahora, ¿cómo podemos establecer un ejemplo con lo que nos están diciendo? O sea, definir objetos que interactúen entre sí para resolver algún problema, no necesariamente de negocios. Esto está enfocado en negocios porque es un ejemplo, pero bueno, más bien, es un enfoque que le dieron. Nosotros podemos enfocarlo en cualquier otra rama, como cuál sería, por ejemplo, o cuál les gustaría a ustedes abordar. Acuérdense, objetos que interactúan entre sí para resolver un problema. Me acuerdo de yo haberle dado el ejemplo de mi herramienta con mi área de trabajo, profe. Si no me equivoco. Que le ¿Sí? comentaba Ahí qué problema, bueno, pues danos así, las partes en las pautas. síntesis. Sí, por ejemplo, ya un ejemplo corto sería cuando me solicitan tanques de oxígeno. Obviamente, si no estuviera yo, no habría, por decir, en este caso, quién llevar los tanques. Si yo no llevara la herramienta, no podría manejar los tanques, y si la herramienta no fuera la correcta, no podría hacer el trabajo que hago con los tanques. En este caso sería yo interactuando con mi herramienta y la herramienta interactuando con el tanque para poder hacer el proceso de trabajo, vamos a decirlo así de esa manera.
Ok, ¿y qué problema resuelve? Cambiar el tanque vacío a uno lleno, que es el que administra el tanque el oxígeno a un paciente. Ah, ok, entonces ahí es beneficiar al paciente. Ajá, Es cubrir una necesidad del paciente. es correcto. Ok, muy bien, perfecto. ¿Algún otro ejemplo que se les pueda ocurrir? Objetos que estén interactuando para cubrir alguna necesidad o llegar a un objetivo. Profe, como objeto puede ser, digamos, los botones. Es que Los si se me viene a la mente, por ejemplo, una calculadora. Ok, Y digamos que pues el objetivo es este es facilitar. teclado, ¿no? Ese sería Ajá. teclado. Sí, facilitar pues las operaciones matemáticas. Por ejemplo, eh, los teclados, digamos, el 1, el 2, el 3, pues interactúan entre sí con los otros teclados que son de operaciones, suma, resta. O sea, para mí eso sería un ejemplo. Pero no sé si lo tome como tal, como objetos, o englobar como tal la calculadora como objeto. Bueno, es que podría ser la carcasa, el teclado y la programación, porque en realidad cuando ya está todo en conjunto, tú lo que haces es realizar la operación y ese es el beneficio. La Ah, interacción, ok. al momento que tú haces o ingresas los datos para que la calculadora te lo resuelva o te dé la respuesta, ahí está la interacción y bueno, pues ya te evitó hacerlo de manera tradicional o manual. Es que decir, pues es que el presionar el teclado de la calculadora también es manual, sí, pero es diferente. Yo me refiero a que tú lo hagas así tal cual, paso por paso, en una hoja de tu libreta o donde vayas llevando tus apuntes, ¿verdad? O el va, Ok, como pues hace 1000 años. sí, yo lo relacionaría con eso. Y pues la calculadora lo puedes utilizar donde sea. Donde haya una operación matemática, pues ahí lo puedes usar. Ujú, ok. Bueno, son ejemplos análogos a lo que estamos viendo, que la intención es que se entiendan los conceptos, que se relacionen a lo mejor con algo que hemos estado utilizando, que cuando nosotros podamos aplicarlo ya no sea tan difícil porque se te viene a la mente pues estos ejemplos de algo que utilizas normalmente o algo que sea mucho más fácil de comprender que solamente la redacción. Ok, muy bien. Entonces, ¿sí se entiende qué es el diseño orientado a objetos como definición o como concepto? Sí, profe. Sí, pues la idea principal es la interacción entre los mismos, ¿no? Para llegar a una Ujú, solución. es correcto. Esa es la síntesis. Muy bien, pero ¿qué es el diseño de software y el diseño orientado a objetos? Bueno, nosotros podemos definir el diseño de software como una acción que está dirigida a la construcción de soluciones. Si nos vamos al ejemplo de Carlos con la calculadora, aquí aplica, ¿ok? Y que esto genere una relación directa en la satisfacción de los requerimientos del cliente. Pero para esto debemos de cumplir diferentes etapas dentro del proceso en un diseño de software. ¿Qué me ayuda con las etapas? ¿Se las leo, profe? Por favor. ¿Le leo todo el contexto? Sí, Sí. por favor. ¿Qué es el diseño de software y el DO? Podemos definir el diseño de software como una acción que está dirigida a la construcción de soluciones que vayan directamente a satisfacer los requerimientos del cliente. Pero para que eso ocurra, deben ser cumplidas varias etapas en el proceso de este diseño de software, que son el entendimiento del problema, la identificación de soluciones que pueden ser una o más, la descripción de las abstracciones de la solución en sí, la repetición del proceso para cada una de las abstracciones que han sido identificadas
Esto hasta el momento en el que el diseño se encuentre ya expresado en términos sencillos, y los diseños deben ser modelados como una gráfica dirigida, la cual debe estar hecha de entidades con distintos atributos que participan en relaciones. Muy bien, muchas gracias. Eso requiere al diseño de software. De una u otra forma, las 5 etapas o las 5 fases del proceso ya se vieron en concepto, con definición, y bueno, algunos los estuvimos viendo los diagramas ya las imágenes de los diagramas para poderlo tener mucho más claro o más entendible. Aquí voy a enfatizar en el entendimiento del problema, que es la primera fase. Si volvemos a la construcción, que es una de las palabras que ustedes utilizaron, ¿qué nos relacionaría a nosotros si no entendemos bien el problema? Pues que no tendríamos buenos cimientos. Es decir, si nosotros entendimos mal el problema, las soluciones que vamos a dar o la gama de soluciones que vamos a proporcionar van a estar dirigidas a algo diferente. Voy a hacer un poquito, tal vez la analogía que voy a hacer es muy absurda, pero así se va. Si el cliente me dijo que quiere algo en color gris y yo dije, yo le entendí que no era gris, que era negro, las soluciones que yo voy a proporcionar es enfocadas al negro, no al gris. ¿Y qué va a pasar cuando se las presente el cliente? ¿Va a haber otro problema? O sea, no va a haber solución a lo que le solicitó. Exactamente, o sea, la primera que va a decir es que yo te pedí un gris porque me traes un negro. Entonces, es así de importante la primera fase, que entendamos muy bien el problema, porque si no, entonces las soluciones que vamos a poder poner, más bien la gama de soluciones que vamos a tratar de considerar, pues van a estar enfocadas en algo diferente. Es por eso que hice a lo mejor una analogía absurda, sin embargo, pues es así de impactante el que no entendamos bien el problema. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que hacer para que nos quede claro lo que quiere el cliente? Porque muchas veces nos vamos a topar clientes que vienen representando su empresa, pero en general no han estado involucrados en los procesos de su empresa. Es más común de lo que ustedes pudieran imaginarse. No sé si en sus trabajos pasa, pero es más común de lo que ustedes se pudieran imaginar. El que dices, bueno, este es el dueño de la empresa, lo ves todos los días que va a su oficina y todo, sin embargo desconoce los procesos y bueno, ya se meten en otras cosas administrativas, pero vamos a concentrarnos en diseño. Si ellos no lo conocen, ¿qué te va a ir a decir a ti como programador o desarrollador? ¿Identifica el problema? Eso, o sea, tú lo vas a hacer. Él te va a decir, yo necesito esto, esto y esto. Ok, ¿qué es lo primero que hace el desarrollador cuando le dicen que tiene que hacer esto? No sé, un programa para ventas, vamos a suponer. Tú como desarrollador, ¿qué es lo primero que le preguntarías a ese cliente? Ahora sí sería preguntar el diseño, no, porque el diseño supone que uno lo debe tener para poder realizarlo. Tú necesitas la información, esas 5 etapas las necesitas para realizar el diseño. Entonces viene el cliente y te dice, necesito un software donde me cubra todo el departamento de ventas, todo el proceso del departamento de ventas, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que se les viene a ustedes a la mente de preguntarle a ese cliente para poder entender qué es la necesidad que vas a cubrir? ¿Qué información requieres en el software? Yo diría pues qué productos vendes o a qué público estás enfocado
etcétera, algo, cosas así. Ok, ¿qué dicen los demás? O igual si está más enfocado en la oficina, pues cuánto personal tiene, qué tan complejo sería el programa, o para qué está dirigido el programa, para administrar, o etcétera, cosas así. Sí, lo primero es saber cuántos van a ser los usuarios. No se le preguntaría primero cuál sería la información que quiere ver en el programa, profe, para después ir preguntando todo ese tipo de cuántos usuarios serían, qué artículos serían, qué quieres ver, si venta total, venta mayoreo, venta menudeo, todo ese tipo de cosas que ya se manejan en ese tipo de departamentos. Es que lo que tú dominas es lo que vas a necesitar para desarrollar el programa. Entonces necesitas primero si lo que cuenta o las condiciones que tienes son viables para realizar el programa. Ya después te enfocas en lo que necesita ese programa para que los usuarios lo puedan, puedan resolver esa necesidad de eficiencia a lo mejor o de control, lo que te vayan diciendo. Entonces, pero primero necesito saber si es viable con las condiciones que tiene para que lo puedas desarrollar. No sé si me explico, las características son importantes, primero en cuestión del desarrollador o del programador. Sí, lo que vendría siendo la base. Ajá, porque si él te dice, es que yo quiero que el programa lleve el control de la base de datos de todos los prospectos, un tipo CRM. Ok, ¿y cuántos usuarios son? No, pues tengo 12 personas en el departamento. Ok, ¿y qué computadoras tienes? No, pues tengo a lo mejor unas súper viejitas. O sea, ya, eso no podemos. O sea, para el tipo de computadoras que tú tienes, necesitas esto, esto, esto y esto para que pueda hacer el CRM. O sea, sí necesitas las condiciones y características antes de meterte a diseño. Porque eso es lo que vas a tener como herramientas. Ya después de las herramientas, entonces sí ya te vas a preguntar sobre qué es lo que tiene que hacer el programa para los usuarios. Si va a ser compartido o va a ser seccionado, porque pues algunos usuarios van a tener ciertas, el que les puedan habilitar ciertas funciones, no todas las que vas a poner en el programa. Sí, ya sería como visualizar el campo antes de trabajarlo. Así es. Algo muy análogo pues es de que, ok, quiero un carro deportivo, pero pues la carcasa que te llevaron dista mucho y el motor dista mucho para un carro deportivo. Necesitas saber primero con qué cuentas en lo físico, en lo interno, para poder ver si es viable lo que te están diciendo. Ok. Si sí, tengan alguna duda o comentario. De ahí, pues ya las otras etapas o las otras fases ya es consecuencia de, si nosotros comprendimos bien el problema, pues la gama de soluciones que vamos a dar va a ser enfocadas a ese problema, considerando todas las condiciones que tiene para poder dar soluciones viables. Al fin y al cabo, sí tienes que dar opciones de solución. No todas se van a poder hacer, sino que vas a escoger la más viable. Y bueno, la descripción de las expresiones y todo ya es meternos un poquito más ya a la programación de que lo que estuvimos viendo en PO, ahí ya va avanzando. O sea, ya es de que fluye, porque con todos los conceptos, aquí sean las aplicaciones de esos conceptos. ¿Okay? Entonces, las dos primeras fases son parte del desarrollador, el inicio o los cimientos que ustedes mencionaban,
para que ya después pueda empezar a hacer la construcción. En el caso del diseño orientado a objetos, crea en sí una representación del problema que está en el mundo real con la finalidad de hacerlo corresponder con lo que es el ámbito de la solución y lo que representa el software en sí. La diferencia entre otros métodos de diseño se produce porque uno interconecta objetos de datos y operaciones de procesamiento para dichos objetos. De esto, pues, se utilizan bueno, es una técnica de modulación o modularizando en sí tanto la información como el procesamiento en lugar de aislarlo. Entonces, aquí el diseño nos está generando que, ya que nosotros tenemos muy claro el problema va bien, la necesidad que se va a cubrir o la solución al problema que se le va a dar, nosotros ya podemos utilizar cada uno de los conceptos que hemos manejado orientados al diseño y que nos puede utilizar con diferentes modelos para saber cuál es el que se adapta a la solución del problema que tú estás dando. Por eso la importancia es como un efecto dominó. Si tú detectas o entiendes muy bien el problema, las soluciones van a estar acorde a ese problema y con los conocimientos que tienes de programación orientada a objetos. En tu diseño, tú los vas a aplicar y aparte te vas a auxiliar de diferentes modelos para que quede completo y realmente se lleve a cabo la solución al problema que consideres más viable. Acuérdense que siempre damos damos opciones de solucionar el problema. Okay. ¿Cuáles son los fundamentos principales de PO que nosotros vamos a utilizar en diseño? Bueno, vamos a recordarlos, que es objeto, clase, herencia, abstracción y encapsulamiento. Si nosotros queremos entender la relación específicamente en la programación, es necesario que estos 4 fundamentos o 4 conceptos los tengamos muy claros. El objeto es el núcleo de este tipo de programación. Los objetos poseen un nombre que es único y además contienen diferentes estados, los cuales son reconocidos como sus atributos. La clase, pues, es el modelo de cómo ha sido construido el objeto. La herencia es de donde se derivan clases de las clases padres, es decir, los comportamientos pueden transmitirse a los objetos. La abstracción y encapsulamiento describe cómo los atributos son alojados y pasan a ocultarse dentro de un objeto, incluyendo hasta sus datos. Entonces, si nosotros dominamos estos 4 fundamentos, pues se nos va a facilitar el poder realizar el diseño orientado a objetos. ¿Cuáles son las características principales del diseño orientado a objetos? Bueno, la primera es que los objetos vienen a ser abstracciones del mundo real o entidades del sistema, las cuales están administradas entre ellas mismas. Otra de las características es que cada objeto es independiente y estos encapsulan propiamente el estado, lo cual pues nos representa la información. La funcionalidad del sistema es expresada en términos de servicios de los objetos propiamente. En el caso de la comunicación de los objetos, se lleva a cabo mediante el paso de parámetros y en sí las áreas de datos compartidas son eliminadas. Y bueno, también es posible que los objetos estén distribuidos y que puedan ejecutarse de manera secuencial o en paralelo. Entonces, aquí, con estas características del diseño, nos podemos dar cuenta que si nosotros seguimos un modelo, se nos va a facilitar la aplicación del mismo. Es difícil a lo mejor ahorita imaginarnos los conceptos tal cual, pero considerando lo que vimos de programación orientada a objetos,
aquí nosotros ya podemos tener una visión de lo que nos están hablando. ¿Cómo lo podemos nosotros aplicar? O díganme algún ejemplo de esas características. Profe, pues al igual se sigue buscando interacción en objetos, ¿no? Algo que lo hacen las características, porque comentan que una es independiente de la otra, pero que cada una tiene su representación de información. O sea, lo mismo que por más que sean secuencialmente parecidas, o que parece que dependen una de otra, son independientes. O sea, que no dependen al 100% de una para funcionar, es lo que estoy entendiendo. Sí, bueno, así es en síntesis alguna de las características, es decir, que son independientes, pero están directamente relacionadas para su funcionamiento. Ah, ok. Este tipo de funcionamiento sí puede ser, en que mencionaste, secuencial. No sé si me falte alguna como para hacerlo de tipo enunciado o que quede así ya en síntesis, pero principalmente esa es la idea principal de estas características, que tú los puedas ir identificando dentro de un modelo y en ese modelo ver cuáles son las que nosotros vamos a considerar para que realmente queden acorde a la solución viable que es. Aquí siempre es complicado poderse imaginar porque el problema no lo tenemos como tal, o sea, no estamos analizando un problema, no lo estamos aterrizando para poder seleccionar diferentes opciones o proporcionar más bien diferentes soluciones para el cliente a ese problema y poder seguir avanzando como lo hemos hecho anteriormente. Ahorita pues estamos apenas en lo teórico, ya después en lo práctico se refuerza un poquito más esto y se comprende. Pues es importante que al menos lo que estamos leyendo se nos quede la idea primordial. Entonces, bueno, así es como se me ocurre que pudiera quedar la síntesis. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más, donde nosotros podemos definir utilizando las características de Do. Pues que aplicación en todas partes, porque se puede aplicar todo este tipo de diseños. Como usted comentaba, nomás hay que saber el problema, francamente, para poder buscar el proceso de solución. Ok, perfecto. Sí, si nosotros entendemos bien el problema y esas soluciones son con respecto o están dirigidas con respecto al problema, entonces lo demás lo podemos ir adaptando. Parte del diseño es eso, que lo podemos ir adaptando de acuerdo a las necesidades o al objetivo que estemos por cumplir con respecto al problema inicial, ¿no? Objetivo. Bueno, ese es el que vas a llegar. Lo original es el problema. Muy bien. Sí, bueno. Seguimos. ¿Qué ventajas tiene este diseño? Bueno, hay diferentes ventajas. Esas son las más sencillas porque son fáciles de mantener. Los objetos representan entidades autocontenidas y bueno, pudiera haber un mapeo obvio entre los que son las entidades del mundo real y los objetos propios del sistema. Esto solamente aplica en algunos de ellos.
y también los objetos son propiamente componentes reutilizables. Entonces, es la ventaja del diseño orientado a objetos. Tenemos análisis y diseño orientado a objetos. El análisis y diseño orientado a objetos es el que se realiza dentro de la ingeniería de software, donde dicho análisis se enfoca en cómo un grupo de objetos es capaz de interactuar entre sí. Pero se va ligando todos los conceptos que estamos viendo. Un buen análisis y diseño es esencial dentro de la ingeniería de software para poder mejorar el desarrollo y estabilidad del sistema. El método de análisis crea un conjunto de diversos modelos que acuerdan una notación específica, en este caso el lenguaje unificado de modelado, conocido como UML, y el cual es el lenguaje estándar que se utiliza para el análisis y diseño orientado a objetos. Entonces, ahí es importante ese concepto del lenguaje unificado de modelado. ¿Qué es este lenguaje unificado de modelado? Bueno, el UML es el lenguaje en el cual se genera, bueno, el más popular dentro del modelado orientado y bueno, pues utilizado actualmente. Y este tipo de lenguaje gráfico que sirve para especificar, visualizar, documentar y construir un sistema. El UML no es una programación como tal, pero esto es porque no puede compararse con lo que es la verdadera programación estructurada. El UML solo se encarga de diagramar la realidad para un requerimiento específico, por lo que la programación orientada a objetos es el complemento para el UML. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo la definición de este lenguaje y me gustaría que me dijeran cómo lo relacionan el lenguaje con PU. ¿Cómo creen que podamos nosotros relacionar el UML con PU? Pues es que es parecido, ¿no, profe? Sí. Refiriéndome al, bueno, es que aquí dice, el lenguaje unificado de modelado conocido también como ML es el lenguaje de modelado orientado más popular y utilizado en la actualidad. Este es un lenguaje gráfico que sirve para especificar, visualizar, documentar y construir un sistema, que viene siendo igual un tipo de proceso o un tipo de programación de lo que se le solicita aquí, como lo dice el lenguaje, ¿verdad? Digo que es muy parecido. Okay. Yo digo que se puede utilizar, como dice, para visualizar el sistema. Digamos que ya tienes más o menos tus objetos, tu diseño, tu código, tus procesos ya en PO. Y lo que es el UML lo puedes utilizar después para diseñar lo que es el sistema. Igual así yo lo estaría asimilando. Ok. Si tú tienes, bueno, lo que más o menos te entendí, Carlos, es, a ver si estoy en lo correcto, o si no, pues me corriges. Lo que te entendí es que se utiliza el UML para poder realizar un diagrama visual de la programación que tenemos, bueno, de la programación que se realizó en PO, ¿sí? Sí, digamos que lo utilizas como apoyo. Complemento, como dice ahí. Muy Ajá. bien, excelente. Entonces, si nosotros lo relacionamos de esa manera, después vamos a ver diferentes ejemplos. Aquí
sí es importante que sepamos que uno es programación orientada a objetos y el otro es un lenguaje en el cual nos va a servir de complemento para facilitarnos la comprensión o el entendimiento de lo que está haciendo en la programación. Esa es su finalidad o eso es lo que nos estaba mencionando como definición propiamente. Bueno, aquí está el diseño orientado a objetos en pirámide, en el cual nosotros estamos viendo las diferentes partes de la pirámide, desde la parte baja hasta la parte más alta, en la cual, bueno, en la parte baja nos dice que está el diseño de los subsistemas, luego sigue el diseño de clases y objetos, el diseño de mensajes y terminamos con responsabilidades del diseño. ¿Qué es lo que nos representa cada una de estas fases, etapas que van formando la pirámide? Bueno, si alguno de ustedes me ayuda, bueno, quería ponerlo así, pero tenemos la capa del subsistema. Está la parte baja hacia arriba o de abajo hacia arriba, que muchas veces quieren verlo de arriba hacia abajo, bueno, es de abajo hacia arriba. Entonces tenemos el diseño de los subsistemas. ¿Quién quiere leer qué me representa la capa del subsistema de nuestra pirámide del diseño? Yo se lo logro. Ok. La capa de su sistema contiene una representación de cada uno de los subsistemas que le permiten al software conseguir los requisitos definidos por el cliente e implementar la infraestructura técnica que lo soporta. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué podemos nosotros poner de comprensión de esta definición de la capa del subsistema? Bueno, nos basamos nuevamente a los requerimientos del cliente, profe, en este caso, ya que para tener cubierta la capa de subsistema tenemos que saber qué es lo que requerimos para poderle dar la estructura adecuada al software. Ok. ¿Alguien más? Muchas gracias, Eric. ¿Alguien más que quiera complementar o mencionar qué es lo que corresponde a la capa del subsistema? Pues ahí dice, profe, que la capa del subsistema permite al software conseguir los requisitos definidos por el cliente e implementar la infraestructura técnica que lo soporta. Pues Okay. igual entiendo que en esta capa pues se trata de conseguir esos requisitos que pide el cliente y se utilizan los recursos que nos dan. Que si ustedes recuerdan la parte donde teníamos entendimiento del problema, mencioné la importancia de saber cuántos usuarios, todo lo que corresponde a lo necesario o conocimiento de lo que tú vas a poder realizar de software y dónde lo vas a implementar. Entonces, por eso sí es muy, muy importante conocer todos esos datos. Y aquí, bueno, pues viene marcado como la etapa o la capa del subsistema para que nosotros con esa información podamos saber si realmente se cubre para poder posterior la implementación, ¿no? Muy bien, no sé si quieran agregar algo más. No. ¿No? Ok. ¿Quién me apoya leyendo la capa de clases y objetos? Yo, profe. Gracias, adelante. Dice, la capa de clases y objetos contiene las jerarquías de la clase que permiten crear el sistema usando generalizaciones y especializaciones mejor definidas. Esta capa también contiene representaciones de diseño para cada objeto. Ok, ¿cómo podríamos nosotros definir la capa de clases y objetos? ¿Qué se hace en esa capa? Pues se define las jerarquías, como dice.
por ejemplo, la superclase, las subclases, etcétera, y el orden cómo va a ir. O sea, clase padre, subclase, ajá. superclases, muy bien. Y igual toca el tema de diseño. Ok. O sea, puedes diseñar puedes diseñar cada objeto. Me imagino que dependiendo de las necesidades. Considerando la primera capa de subsistema y te pusieron los requisitos y de ahí empieza lo del diseño. Muy bien, perfecto. ¿Quién lee la tercera capa? Yo lo leo, profe. Adelante. La capa de mensajes. Contiene los detalles que le permiten a cada objeto comunicarse con sus colaboradores. Esta capa establece las interfaces externas e internas para el sistema. Así es. Si nosotros lo aterrizamos en un software que ya está implementado, ¿qué nos representaría esta capa? Creo que es donde relaciona la interacción, ¿no? Es correcto. Así es. La interacción del proceso para, en este caso, buscar darle la solución a un problema. Muy bien. O a una solicitud de trabajo. Es correcto. Entonces, ahí, bueno, creo que sí es un poquito más fácil de identificar, ¿no? Por la definición y porque estamos como que más involucrados a ese tipo de mensajes. Muy bien. Y por último, la capa de responsabilidades. Yo lo leo también, profe. Adelante, gracias. Es la capa de responsabilidades. Contiene las estructuras de datos y el diseño algorítmico para todos los atributos y operaciones de cada objeto, que es donde ya uno ve pues toda la estructura de la programación, de qué hace qué cosa, así que si quiere uno buscar algo, cómo buscarlo y todo eso. Es correcto, ya sí lo vemos de manera análoga como lo hicimos en alguna de las sesiones en las cuales seguíamos los pasos y al final, cuando ya estaba la implementación, antes de implementarlo, se hacían las pruebas y ya que haces las pruebas, ahí detectas los errores y haces las correcciones para que cuando estés ya entregando al cliente y lo estés instalando o implementando, pues no ocurra eso. Ahí, bueno, es muy parecido, es análogo a lo que estamos viendo en la capa de responsabilidades, donde ya tienes toda la estructura como tal, todo tu diseño, y ahí si estás al momento de correrlo, pues ver si realmente cumple lo que tú habías diseñado o si tu diseño corre y es tal cual como lo planeaste, ¿no? O sea, que ya se cumple esa parte de, como tú mencionaste, de la solución del problema o que realmente da el resultado que esperabas, ahí lo puedes visualizar o lo puedes corroborar. Muy bien. ¿Dudas, chicos, del diseño orientado a objetos? No. ¿No? Bueno, entonces déjenme ponerles, bueno, voy a quitar tantito la presentación para con el tiempo que nos queda hacer lo de la actividad. No la puse porque pensé que me dirían a lo mejor que no había funcionado como lo hemos esperado. Bueno, algunos de ustedes dijo que sí. Bueno, vamos a poner la actividad. Déjenme nada más se las tecleo. Dejar de compartir. Ahorita se los vuelvo a compartir. Adelante, Giselle, te escuchamos. Bueno, yo sí tengo una duda.
Es que entendí muy bien el diseño orientado a objetos. Lo que sí me confunde un poquito es que lo comparo mucho con la programación orientada a objetos. Entonces sí me gustaría saber cómo puedo yo aprender a diferenciar entre programación a diseño. A ver, pues ayúdame diciéndome cuál es lo que tú haces de similitud de uno con otro. Vimos las diferencias, bueno, vámonos con las similitudes, que a lo mejor ahí es donde pudiera generarse la confusión. Es que lo que yo entiendo es que en ambos se utiliza para, pues por así decirlo, los objetos o problemas de situaciones, o sea, plasmarlas gráficamente de esa forma, o sea, en programación. Pero en diseño veo, no sé si es así nada más estructurado como en diagramas o como en programación que es en formato de código. En el TOE desarrollas un modelo de sistema que está orientado a objetos y en programación haces la jerarquía de los objetos. Ah, ok. Ok, ok. Sí, es que sí tenía esa duda, me quedó como que no sabía cómo diferenciarlos. Bueno, o sea, era que se me ocurre que pudiera ser así como que más fácil de estructurarlo. En PO nosotros no hablamos de sistemas, hablamos solamente de jerarquías, o sea, estuvimos poniendo la clase, bueno, la clase padre, luego todas las divisiones superclases, subclases, o sea, estuvimos estableciendo la jerarquía y luego los atributos de cada uno y lo de la herencia, todo eso lo relacionamos, pero no lo enfocamos en un modelo de sistema, solamente nos fuimos a lo jerárquico. Ok, entonces programación es jerarquía y diseño de sistemas. Ujú. Y bueno, diseño es desarrollo del modelo de sistema o un sistema, si lo quieres hacer así en corto. Ah, ok, está bueno, muchas gracias.
Listo, ahí está. Empezamos con algo muy cortito, pero que sí es interesante, y es el método de Bosch. ¿En qué consiste el método de Bosch? Características principales de este método. Son las 9:40. No lo van a alcanzar a lo mejor a exponer, pero bueno, en 10 minutos vamos a ver qué encuentran y nos lo puedan compartir. Profe, ¿quiere que hagamos un resumen referente a eso? Profe, se puso en mute. Ya sé. Dije, Le dije un mimo, nada, se cree. como nunca lo pongo, bueno, casi nunca lo pongo, no me acostumbro. Bueno, a mí me gusta que sea un poquito más específico, una definición de lo que es el método como tal, o una descripción del método y características principales, o sea, algo sintetizado, porque luego un resumen, a veces nada más ponemos teórico, las ideas principales, no todas, pero sí algunas, y no siempre se nos queda como que más cuando está un poquito más específico, como es una lista o algo más práctico, ¿no? Okay. Entonces, mejor así, nada más una descripción del método como tal y características principales. Ya cambié la redacción, ya está un poquito más estructurada. Ah, profe. Ok. The watch.
Profe, Mande. no viene mucha información, pero encontré varias imágenes, que creo que globalizan lo del concepto que nos está pidiendo. Es que me salen otras cosas, me sale el otro que vimos ahorita, ¿cuál era? El UML, creo que era, y el otro, y otro tipo de, ¿cómo se llama? De técnica. Ajá, acuérdate que el UML es complemento del diseño. Entonces, como el diseño utiliza métodos, si te estoy pidiendo un método, pues es lógico que lo puedas, puedan relacionar. Ajá. Y el OMT. El OMT. Ok. Bueno, ¿nos quieres mostrar? Déjame. Bueno, no sé si requieren que le siga proyectando, sino para quitar, de compartir la presentación y que pueda Eri compartir lo que encontró. ¿Sí? Ahí voy. Bueno, entonces déjame quitarlo. La presentación. No es mucho, profe, ¿está bien así? Vamos a ver. Muéstrenla. La mayoría son imágenes. Ahí voy. Perdón. Que viene siendo esta, pues. Ya, o sea, encontré así, de lo poco que pude encontrar, pues nomás puse lo que viene siendo la metodología, que explica en qué se basa, que dice, es secuencial en el sentido de que la fase de análisis es completada y posteriormente la fase de diseño también. Es cíclica, en el sentido de que cada fase está compuesta de pasos cíclicos más pequeños, es más enfocada en el análisis y el diseño y no en la implementación o el resultado. O sea, quiero entender que que este tipo de método únicamente se basa en lo que viene siendo el proceso, lo que vendría siendo como un clímax del proceso para encontrar una solución. Así, por ejemplo, aquí conlleva, perdón, la clase que viene siendo la A, y ya de ahí se desboca todas las asociaciones que conlleva. Por ejemplo, ahorita hay un ejemplo por ejemplo, que decía contador, y aquí decía, y aquí todo esto viene siendo las funciones del contador, a quién van esas funciones, eso que generan las funciones, o sea, todo ese tipo, o sea, todo lo que globaliza lo que viene siendo el clímax de un proceso, ¿sí? Que viene siendo obviamente el análisis antes de dar un resultado, ¿verdad? Y luego ya encontré, creo que son 3 características del método, que es el estado, el comportamiento y la identidad del mismo. Ok. Lo que creo que expliqué viene siendo lo del comportamiento, profe, que se basa más en lo que viene siendo un clímax del proceso en solución a un problema. Ok. Es lo que encontraste del método. Sí. Ok. Bueno, ¿qué ves de similitud con la pirámide que vimos? Con la pirámide, que era lo de los mensajes, las capas que leímos, ¿verdad? Las 4, así es, las 4 capas. Bueno, lo que viene siendo la metodología, creo que no se basa en todo el concepto, se basa en el ¿qué vendría siendo? Eran 4 pasos. A ver, si quieres te los voy leyendo para que te vayas relacionando. La capa del subsistema. Capa del subsistema. Era la primera. Ajá. Permite al software conseguir los requisitos definidos por el cliente e implementar la infraestructura técnica que lo soporta. No, ese no era, porque ese requiere la información
y este es más de análisis de proceso. Creo que este conllevaba, si no es en el segundo, es en el penúltimo, pero creo que te vas a... ¿El segundo cuál era, profe? Disculpe. La capa de clases y objetos, la cual pues contiene las jerarquías de clase que permiten crear el sistema usando generalizaciones y especializaciones mejor definidas. Pero en objetos también se desglosaba los métodos, profe, en ese paso. ¿En el de clases y objetos? Ajá. O únicamente se basaba en colocar las jerarquías. Solamente las jerarquías. No, entonces no. Y luego seguía la capa de mensajes ¿Verdad? y luego al último la de responsabilidades. Creo que este se basa más en la capa de mensajes, profe, que es donde, como le comento, es un clímax antes de dar una solución. Sí, porque en el segundo únicamente se identifica qué hace qué cosa. Y en el siguiente, que es en el de capa de mensajes, a lo que entendí, es donde ya se desglosa la acción de cada objeto, el proceso de cada objeto para poder así conllevar a una solución. Más que nada me baso en este último párrafo, profe, que es el que me hace identificar que este método no se basa en el resultado o en lo que se implementa para generar el resultado, sino se basa en lo que viene siendo el método para llegar al resultado deseado. Sí, te preguntaba de la similitud porque la pirámide, la última parte no la tenía. Ok. ¿Te recuerdas? O sea, había varias etapas o varias capas y la última, que realmente es el último triangulito de la pirámide, quedó en blanco. Sí, es correcto. Pero ahí no podría ir ¿verdad, profe? Porque si es el último paso, este sería el penúltimo paso. El penúltimo paso, perdón. O si se cuenta como último paso No, porque no estás obteniendo el resultado. Es correcto, sí, no estoy obteniendo el resultado. Sí, este sería el penúltimo paso, entonces, que es el que analiza y el que analiza a fondo las acciones de los objetos para poder así llegar al resultado. Así es. Muy bien. Pues está muy bien lo que encontraste. Me gustó que tenías un diagrama, el que viene ahí, y bueno, pues a veces los diagramas son mucho más explícitos que la teoría o el texto. Ajá. Entonces, no sé si alguno más de tus compañeros encontró información. Muchas gracias, Eric. De nada, profe. ¿Alguien más encontró algo que pueda complementar? Bueno, al parecer no. Entonces el próximo lunes vemos si encontraron algo para poder complementar en qué consiste este método. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, chicos? Profe, entonces esta va a ser la actividad 1 de la grupal de la unidad 3. Así es. Okay. Muy bien. Ahora la vamos a terminar. Por los tiempos, vamos a tratar de terminarla una semana antes, o sea, no esperarnos hasta que la fecha que es límite para que ustedes la puedan subir a tiempo y concentrarse un poco más en la integradora. Muchas gracias, Carlos. Sí, profe, por favor. Muy bien, chicos. Bueno, como siempre, un gusto estar con ustedes esta sesión. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que pasen una excelente noche. Nos vemos el miércoles, profe. Que descanse. Así es, a ustedes los veo en mecánica. Buenas noches. Por favor, apiádese de nosotros, recuerden. Permiso, que descanse. Nos vemos. Gracias a ti, Giselle. Buenas noches, que descanses. Nos vemos, Daniel.